Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de música y escena. Me acompañan para esto Claudio Valdés Curi. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí, director escénico de los más grandes y reconocidos actualmente en México y muy joven. Así que bienvenido, Claudio. Gracias, muchas gracias. Nos acompaña también Yuriria Fanjul, curadora del Festival Impulso de la UNAM y directora de ópera. También bienvenida. Gracias, Anel. Gracias por estar aquí, Yuri. Y nuestro colega Gerardo Kleinburg, exdirector de la Compañía Nacional de Ópera, crítico y promotor musical. Queridos, empecemos por la pregunta más elemental de todas, que es, ¿cuál es el eje transversal ahora mismo que resulta de la música en la escena? ¿Cuál es el tema y la complejidad? ¿Cuáles son los problemas y los retos de la escena hoy? En música, en teatro, en ópera. ¿Quién abre fuego? Adelante, Gerardo. A ver, Gerardo. La lana. A ver, para decirlo de una manera directa y coloquial, la ópera, hablando de esta concurrencia de música y escena, y otras que no son solamente la ópera, es claramente el espectáculo escénico más costoso de todos, por muchísimas veces. La ópera. La ópera, es decir, es la naturaleza de ese espectáculo, implica un costo elevadísimo, que hoy, por un cúmulo de razones presupuestales, de política cultural, parece no ser accesible. Entonces, ese es uno de los retos. Yo fui director de la compañía de ópera hace muchísimos años y me enorgullecía decir cuánto podía gastarme y cuánto lograba ejercer de presupuesto. Y hoy parece que vivimos una situación inversa. Parece que gastar esa cantidad de dinero en espectáculos de esta naturaleza es malo. No es ético, no es correcto, no debe hacerse en un país como el nuestro. O es injusto porque está dirigido a una élite que lo puede pagar, pero ¿qué hacemos con el resto de la población? En ese sentido, el teatro, la música, ¿tienen otras perspectivas? Bueno, yo regresando a los costos, en realidad lo que hace que cueste tanto hacer unas producciones de este tamaño es que hay 300 personas involucradas y todo el mundo recibe un sueldo mínimo, claro, pero hay que pagarle a cientos de músicos, a cientos de actores, a bailarines, a vestuaristas, en fin, las producciones son enormes. Entonces sí, no es que sea una cosa elitista, bueno, quizás está visto así como dirigido a un público educado, lo cual a mí me parece un error. Porque la ópera le habla al pueblo, a todo el mundo, al ser humano, habla de principios humanos que no tienen ninguna jerarquía social, me parece, pero bueno, sí tiene unos costos elevados el hecho de poderle pagar a tanta gente, ¿no? Claro. Pero yo, hablando de otros aspectos, porque más nunca tengo el dinero para producir esas cosas, yo más bien lo abordo desde qué es la música y la escena, el reto que implica ahora. Sí. A mí me interesa mucho cuando la música no está al servicio del teatro o viceversa. Generalmente está al servicio, es decir, una dramaturgia y viene un músico posteriormente a hacer la música o los mismos actores o lo que sea, sino cuando van a la par, cuando el discurso se hace con dos disciplinas u otras que se equilibran y van creando el discurso. Yo hice una ópera que se llama El Gallo, por ejemplo, en la cual el compositor estaba desde el día 1 junto con los actores. Y entonces no es que esté uno al servicio del otro, sino que la música se vuelve como un provocador y a veces un fin. A veces es la trama misma o el provocador. Claro. Creo que los retos actuales son esos, porque la ópera, que es el gran espectáculo, multidisciplinario por naturaleza, sí hay algo al servicio de algo. Y la interdisciplina no hay nada al servicio de nada, estamos haciéndolo juntos, como podría ser la bioquímica o la música, que nacen juntos. No va a ser un bioquímico que viene a tutorear al dramaturgo o al director, sino que juntos van a crear. Creo que son los retos actuales más interesantes. En la interdisciplina, la transdisciplina. Y música y escena, bueno, pues, por excelencia. Y a mí me llama la atención mucho lo que dice Claudio, porque finalmente a mí me encanta una frase de Giuseppe Verdi que decía: regresa a lo antiguo y serás moderno, o regresa a lo antiguo y será un progreso. Y en alguna medida estás describiendo el propio origen de la ópera, el propio momento seminal en el que surge este género, no atrayendo a un arte para servir a otro, sino justamente maridando esto. Y algo muy importante que, ya que hablamos y que se tocó el punto o el tema operístico, es siempre importante en consignar, es que todo esto parte de un esfuerzo teatral. Este maridaje de la música y el teatro parte del teatro, no parte de la música. Y la escenografía, y la poesía. Parte de un grupo muy célebre de personas en el Renacimiento que querían hacer teatro, no querían hacer música. Es decir, el punto de partida es el drama, es el teatro, no la música. En todo caso, la música
es la que sirve al drama y no viceversa. Algo que tenemos muy olvidado hoy, que reinan los cantantes y que el show parece ser ese, cuando traiciona fundamentalmente el origen y la esencia del género. Yo creo que también hay un problema de raíz en la educación que recibimos en las escuelas de artes desde niños, porque se separan estas dos disciplinas y los músicos no reciben una educación escénica y los actores no necesariamente son músicos. Y cuando llega el momento de hacer una cosa que las ensamble, está uno flojo con una parte de esas habilidades que debería de haber. Y bueno, en la creación original de obras nuevas de música y escena, se trata, digamos, que la persona escénica y la persona musical creen juntos desde el origen, pero y los actores y los performers y los cantantes tienen la capacidad de hacer estos retos tan complejos. No sé si en el sistema educativo que tenemos aquí podemos garantizar eso. Claudio, Gerardo nos dice que entre más, ¿cómo fue la frase de Verdi? Regresa a lo antiguo y serás moderno. ¿Lo es? O sea, hay un regreso a lo tradicional, hay una nueva teatralidad, hay una nueva dramaturgia que apela y rompe con el pasado, ¿o siempre hay una línea de continuidad? No sabría. No hay nada nuevo, empecemos por eso, pero yo cuando voy al Museo de Antropología veo las piezas más modernas, ¿no? Sí. Creo que no hay nada nuevo, pero son retos que tienen que ver con las generaciones. Es como decir, por ejemplo, que el ballet ya es inoperante. Bueno, a lo mejor para mí como espectador ya es inoperante, ya no me tiene nada que decir, podría ser, pero siempre habrá nuevas generaciones que van a necesitar aprender ese lenguaje. Entonces yo creo que es el reto según la generación. Puede ser novedoso para esa generación, aunque se haya hecho 1000 veces, y tiene su valor por ese simple hecho. Pero creo que al menos un cierto grupo de creadores y de público busca otros terrenos distintos en lo que es la escena, música y escena. Entonces, por ejemplo, ya que la música sea el provocador, sea el reto, que se aborde desde otro punto de vista en la escena, que no sea, por ejemplo, en México hay un gran boom de la comedia musical, ¿no? Y de alguna manera está muy bien, ha habido un gran crecimiento y es un género que le dice mucho a mucho público. Pero hay partes desatendidas. Y que vende mucho, ¿no? Y que vende mucho. Y que da mucho empleo. Claro. Y que da empleo. Pero hay otros terrenos inexplorados, que hay que entrarle ahí. Otros terrenos, por ejemplo, el Festival Impulso, que me interesa mucho, lo que busca es que esté el dramaturgo desde el principio con el compositor o el director. Desde un principio vamos a trabajar a crear algo nuevo y provocar nuevas escrituras musicales y escénicas, Claro. ¿no? Eso me parece un gran reto. Y esto que dices de la preparación de las escuelas, no hay manera de que un muchacho salga preparado en todas las disciplinas. Tiene que prepararse fuera de la escuela. Aquí ocurre aquí en Alemania, donde sea. Pero los actores, los intérpretes, no los actores, los intérpretes, cada vez están más interesados en salir preparados en muchas otras disciplinas. Claro. Y hay gente muy preparada, sorprendente. Hasta ahorita hablamos de parte de los productores, de los actores, de los músicos. ¿Y dónde está el otro lado, Gerardo? ¿Dónde está el público? ¿Dónde está el público de la ópera? Como tú llevas muchos años hablando de ópera. A veces no sabemos dónde está, porque no lo vemos. Pero Claudio acaba de poner un dedo en un tema que me parece fundamental, que son los estudiantes y ese público que, como tú dijiste, no necesariamente está educado, y este término es chocantísimo por todos lados. ¿Cómo lo invitas? No vamos a pensar en educar, sino cómo lo invitas, cómo lo convences de que la ópera está más cerca de él que de lo que cree. Es una pregunta de varios pisos y responderla... Ya sé, y nos va a tocar el corte en medio, pero danos una responderla con un bungalow va a estar un poco complicado. Pero a ver, me parece como primera idea que uno de los problemas en relación con la formación de públicos, con la divulgación de las artes escénicas, es algo muy elemental, y es que el emisor de ese mensaje de divulgación, de acercamiento, parte de sí y no está realmente tratando de colocarse en el lugar de ese público. Está hablando desde sí y parece que está hablando para sí. Esa es una pregunta que después vamos a hacer a todos. Con una idea de que yo estoy en este Olimpo increíble de las artes escénicas, al cual solo se puede acceder... En mi acto creativo. Al cual solo puedes acceder con una enorme preparación, y voy a descender hasta ti, pobre mortal, para ver si te llevo de la mano a este Olimpo inaccesible. Y eso, aquí no puedo decir la palabra, pero es una payasada. Sí. Eso no es así.
El asunto es realmente buscar que la gente conecte, más que transmitir información. Es tratar de acercar ese gusto por las artes desde una perspectiva de accesibilidad. Algo que comentaste, la ópera ya está aquí, esos géneros, esas manifestaciones están aquí, no están en un lugar lejano, están en tu cocina, en tu comida, en el partido de fútbol. Todas esas emociones y todas esas interacciones dramáticas están todo el tiempo en tu vida. No tienes que hacer ningún esfuerzo para llegar a ellas. Pero lo es así. Después del corte quiero que nos cuentes qué trabajo haces de formación de público en las prepas y CCHs y cómo convences a un chavo de 17 años de que la ópera sí tiene que ver con él. Pero antes de eso, como curadora de un festival, como creador artístico, como director de escena, ¿piensas en el público todo el tiempo en tu acto de creación? ¿Piensas en el público todo? Tú sí, porque estás haciendo un festival. Pero ¿dónde está el creador, Claudio? ¿Dónde está el público en tu cabeza? Siempre está. ¿Sí? Siempre está. Mi trabajo es para alguien, no es abstracto, aunque no es un público focalizado, porque trabajo en prácticamente todo el mundo, siempre está el público. ¿Qué le voy a dar al otro? Para mí es lo más importante. Y ahí cuando entro en ese terreno, no me importa si es estereotipo, si es moderno, lo importante es que al público le llegue lo que yo quisiera entregarle. Y ahí sí, si es música de escena o no hay escena o si hay solo música, no importa. Conectar con el otro para mí es indispensable. Si no, no tiene sentido mi quehacer. Te lo pregunto porque muchas veces en este espacio de tele ha estado la disputa en el arte contemporáneo de cuándo realmente llega el mensaje al público. Tú llegas a un museo de arte contemporáneo y no sabes si es el foco o es parte de la instalación, ¿no? Y este tipo de chistes que ya todo el mundo lo sabemos, pero que es real en algún sentido. Y que quizá el artista contemporáneo, estoy hablando de artes visuales generalmente, no acaba por entender si conectó, pero en el teatro ahí están. En el teatro hay una permanencia de los actores o los intérpretes con el público de inmediato. ¿Cómo lo sabes? El teatrero es un traductor o mensajero, como quieras llamarle. Si no tenemos en consideración el público, pues entonces nuestra labor no sé, vamos, el cine, por ejemplo, no tienes al público ahí. Un teatrero tiene que tener su fin en el público. Lo sabes porque la respuesta se siente. Se siente en la función, que es lo más elocuente, pero pueden al final de la función decirte también. Pero se siente, pues es la interacción, es el diálogo que estamos teniendo nosotros ahora. Vamos a dejar hasta aquí la discusión, nos damos un corte, no se vaya, regresamos aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura para hablar de música y escena. Volvemos. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de música y escena. Yuri, nos hablaba Claudio de la necesidad de pensar todo el tiempo en el público y del riesgo que implicaría para el acto creativo ignorar al público. Y tú nos decías que desde un festival, ¿dónde está el público y cuál es tu experiencia como público en las obras de Claudio Valdescuri? Pues mi experiencia con las obras de Claudio es que Claudio es director de escena, pues creador escénico, y yo, al ser público suyo, sí he experimentado que entiendo todo. Llego como un público inocente, digamos, esa palabra me gusta, un público inocente que no trae ningún bagaje o no sé de qué va, que, bueno, diríamos en la ópera, pues si te sabes la historia la entenderías mejor. No necesariamente debería de ser así. Debe el creador escénico pensar en que su público no trae ningún antecedente. Y además recibimos poesía. Entonces, sí hay una experiencia artística, pero hay una experiencia intelectual, inteligible, y eso se aprecia muchísimo. Y bueno, Claudia ha estado cerca del Festival Impulso, que es un festival para creadores escénicos, desde el año pasado, que fue nuestro primer año, y creo que lo que queremos fomentar allí es que los creadores escénicos creen a partir o generen sus obras a partir de ese principio, que se está entendiendo lo que estoy haciendo. O sea, la gente que viene aquí no tiene por qué saber y entender lo que está en mi cabeza o en mi imaginario artístico. Y bueno, en ese sentido estamos convocando a compositores musicales, a dramaturgos, a directores de escena, a que hagan una muestra de su trabajo nuevo y que los estudiantes los retroalimenten. Claro, que el público les dé una crítica. ¿Esta es una convocatoria abierta a toda la República Mexicana o es internacional? Pues podría ser internacional, pero la gente tiene que pagar resolver estar en la Ciudad de México durante las fechas del festival y los montajes y ensayos escénicos. Pero sí, tenemos 2 convocatorias
nacionales, abiertas a artistas, ya sea menores de 40 años, que sean compañías emergentes, digamos, o creadores emergentes, y a creadores con trayectoria. Y de los dos grupos están invitados a venir al festival a presentar sus obras nuevas que estén creando, generando, escribiendo, y con la retribución, digamos, de recibir 500 hojas de retroalimentación de un público inocente, en el buen sentido, que les diga se entendió, les gustó, por qué, y que se regresen a escribir otra vez sus obras para que gusten, para que funcionen. Pero está padre, no tiene nada de malo gustar, y de pronto como que suele asociarse que la complejidad y la inaccesibilidad de una obra es lo que te está garantizando su calidad, y muchos de los más grandes compositores de la historia de la ópera amaban gustar. A Mozart, a Puccini, a Verdi, les encantaba gustar. A Wagner le valía gorro, pero ellos sí, y no tienen nada de malo, y eso creo que es algo que con el teatro... Armar un esquema de retroalimentación. Entonces, Impulso lo que intenta es, por una parte, hacer una búsqueda y una detección de talento joven, Sí. Impulsar, como dice el nombre también, a las compañías con trayectoria o a los creadores con trayectoria, pero fundamentalmente lo que quiere es conectar al creador con su público. Sí, y establecer un sistema de creación, digamos, una disciplina, una práctica del trabajo en proceso. O sea, hay muy pocos genios que en su casa escriben una obra y funciona en escena. Es muy difícil que funcione del papel y de tu mente al escenario. La tienes que probar. Y este festival trata de dar el espacio y promocionar, digamos, la importancia de que haya un proceso. Y ese proceso puede involucrar a un público crítico y no pasa nada, ¿no? Es mejor que el público llegue antes del estreno y que el público te ayude, a ti creador, a que tu obra se entienda y funcione. ¿A ti te hubiera gustado como creador? Ahora regresamos con la creación de públicos, pero a ti como creador, dime si tienes identificado algún momento en tu trayectoria que te hubiera servido la valía del público, su opinión, para completar tu proceso creativo, o en qué te equivocaste en algún momento en no considerar al público. Definitivamente es muy importante, porque, bueno, los procesos de laboratorio lo requieren. Muchos procesos, la mayoría no son de laboratorio, pero mi trabajo es de laboratorio. Entonces, la presencia del otro no solo me va a dar rumbo, sino va a enriquecer el trabajo. La presencia del otro cambia, siempre el actor... Lo que ocurre muchas veces es que ese proceso es ya en funciones. Ojalá fuera antes, ¿no? Empiezas a corregir ya en funciones, que no está mal del todo, pero sería mejor que esas grandes correcciones se dieran antes. Por lo tanto, esto me parece ideal. Además, no hay muchos espacios para que un compositor se le convoque y se le dé espacio y que trabaje con un director escénico. Son gente que trabaja muy en soledad, no tiene contacto más que con sus maestros o gente muy cercana. Claro. El teatrero no, por naturaleza es gente de grupo, de equipo. Aunque sea un monólogo es equipo, porque necesitas al iluminador, etcétera. Pero los músicos son muy encerrados, también por la naturaleza de su trabajo. Entonces, un espacio así me parece genial, es provocador y abre, pues, uniones de disciplinas, me parece genial. Claro. Te quiero hacer una pregunta que Yuri dijo hace un momentito, que habló de la palabra ingenuo. O sea, cuando el público es ¿dijiste ingenuo? Inocente. Inocente en el buen sentido. Pero tú tienes un esquema distinto, quizá. No quiero armar polémica, pero tú tienes una práctica en antecederle al público lo que va a ver. Porque tú quizá, a propósito de lo que dice Yuri, piensas que al contrario, que es bueno que llegar con elementos donde diga, lo que yo voy a ver es una voz así y el tenor, y tú das herramientas específicas para aprender herramentas antes de ver la obra. ¿Es cierto? ¿Es así? ¿Eso es hablemos de música? Sí, hablemos de ópera. Sí, y creo que no hay una discrepancia. Esto tiene que ver con una cebolla. Es decir, una cebolla tiene una serie de capas y una capa no es más cebolla que la otra. Y si quitas una de las capas, la cebolla deja de ser cebolla. La cebolla necesita todas esas capas. Claro. Y en ese sentido me parece que cualquier trabajo de música y escena tiene una serie de estratos. Ok, ¿cuál es la capa de cebolla a la que tú veas? Tú llegas con un grupo de jóvenes. Cuéntanos tu trabajo ayer. Bueno, lo que pasa es que yo empiezo perdiendo, porque la ópera tiene mala fama, tiene mala prensa, la ópera es aburrida, la ópera es antinatural, la ópera es para viejitos, la ópera es elitista, la ópera es para cultos, la ópera no se entiende, la ópera es ridícula. Entonces, el propósito de mi charla es... ¿Con jóvenes? Con jóvenes, como fue ayer en la FES Aragón y en las distintas FES. Con un público que nunca en su vida necesariamente ha visto ópera. Pero fíjate cuál es el requisito, y eso es un poco triste. La condición es que no se diga que la charla es de ópera.
Nunca ellos llegan a una charla, no saben qué es de ópera. No saben qué es de ópera y hasta el minuto 30 y tantos aparece la palabra ópera. Porque si llego y digo, soy el exdirector de la compañía de ópera y vengo a hablarles de ópera hoy martes a las 12:30. Sacan su celular ya perdí. Entonces, lo que trata de hacer con estas charlas, más que un acercamiento a la ópera, primero es quitarle, desmontar estos prejuicios sin que ellos sepan que están desmontando los prejuicios para la ópera. ¿Cómo lo haces? Les trato de explicar, hacemos ejercicios muy interactivos para que vean que sí hablamos cantando, que nosotros podemos transcribir lo que acabamos de decir en este programa y que un músico lo puede anotar y que tendrá melodía y tendrá ritmo. Pobres, bastante pobres, y que en el momento si nos interrumpimos hay una armonía, hay acordes, etcétera. Sí hablamos cantando, sí se cuentan historias cantando, todos cantamos, la fuerza del canto, cómo estamos programados neurológicamente desde tiempos inmemoriales para responder a la voz humana. Entonces empieza todo este juego, la charla empieza con Eminem. ¿Por qué con Eminem? Porque el rap es el recitativo de nuestros días. Así es. Tú puedes demostrar científicamente que el rap es un recitativo. Entonces, en vez de empezar con el abuelito, el papá de Galileo Galilei en 1580, empiezas con Eminem. Hay un poco más de conexión. En vez de empezar con Tristán e Isolda, empiezas con Olivia Newton-John y John Travolta cantando en Grease, que es una ópera, es un Singspiel Grease, una comedia musical. Es una ópera y es una ópera buena, además a mí me encanta. Y vas avanzando por ahí, les pones Moulin Rouge o La o lo que sea, y poco a poco, cuando ya desmontaron todo, dices, pues ¿saben qué? Ya valieron. Porque si todo lo que acaban de decir es cierto, la ópera ya les gustaba y no sabían. Y entonces les pones fragmentos de ópera. Fin. De acuerdo, entonces ese es un tema de considerar al público, sí, Yuri. A veces uno no se da cuenta que le gusta la ópera, o sea, puede ser algo difícil, puede ser una bomba, pero hay algo que te está afectando porque la música te penetra en emociones más allá del lenguaje hablado que resuelven cosas adentro de ti, resuelven conflictos psicológicos. Entonces, a mí me pasó que yo iba y volvía a ir a la ópera y me salía de todas las funciones, pues decía, qué cosa más aburrida, pero regresaba. ¿Y por qué regresaba? O sea, había algo que me había agarrado allí y yo no me di cuenta hasta mucho después que me encantaba eso, pero mi mente no lograba aceptar que había algo que estaba afectándome en otro nivel. De acuerdo. Estamos a punto de terminar el programa. Me da muchísima emoción que ustedes pudieran recibir miles de resultados en la convocatoria que nos has platicado. Y quiero cerrar con una pregunta o una propuesta final que ustedes tengan para el público. Claudio, tú y tu público, tú y tus actores, tú y tus procesos. Pues yo creo que lo que yo busco y lo que he visto, que he vivido como espectador es la experiencia estética, que me cambia la vida, me hace empático con el otro, puedo comprenderme, comprender al otro. Yo creo que es más bien exponer a la gente a que esté en contacto. No todos van a conectar, pero ese que conecta va a tener una experiencia que le va a cambiar su interior. Me queda clarísimo. Es lo que yo he vivido como espectador, lo he visto como creador y se da. No necesariamente todos lo van a entender, pero además sería muy pretencioso pensar que todos. Claro. Yo puedo ir a una cosa que le gusta a millones y a mí no me gusta y no está mal. Entonces pero el que tú apelas a una invitación. A una invitación. Yo creo que al público hay, para todos los géneros, hasta para los más cerrados, sofisticados y herméticos. Hay público para todo. Claro. Nada más es cosa de que esté la oportunidad de entrar en contacto con ello. O sea, tu invitación es a que se arriesguen a ser empáticos y a transformar su vida en la escena, no importa en qué. Pues eso va a ocurrir, cuando hay una experiencia estética siempre ocurre. ¿Tu despedida para el público es? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Claudio. Creo que mi despedida para el público es invitarlos a que vayan, a que acerquen a sus hijos, a los jóvenes, a estas manifestaciones, porque Claudio dijo dijo dos palabras claves, que son las únicas que importan de todo lo que hemos dicho. Dijo otro y dijo empatía. Claro. Todo lo demás es negociable. Y en un país como este, en el que hay tal cantidad de comportamientos delictivos, sabemos que un comportamiento delictivo solo puede darse si se rompe la empatía. Si tú eres empático no puedes agredir, no puedes lastimar. Está totalmente demostrado que este acto de ponerte en contacto con esos otros ficticios genera empatía. Claro. Si generamos esta empatía a través de las artes escénicas, estamos disminuyendo los comportamientos delictivos de este país. Eso es científico. Esa es una de tu despedida, Yuri. Pues la mía sería www.culturaunam.mx/impulso y que exploren de qué se trata el festival, que los que son creadores entren a participar como creadores y los que son público vengan y se acerquen a ver todo lo que estamos presentando. Pues increíble. Ojalá que tengan mucha suerte con Impulso. Gracias. Muchas gracias a los tres por su presencia, por compartir conocimientos con nosotros. Y esto fue Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy hablamos de arte y escena y lo veo a usted en la próxima. Hasta luego.